queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversemos de la Vida. Como ya saben, capítulo a capítulo tenemos grandes invitados y en el capítulo de hoy también tenemos a un tremendo invitado. Lo vamos a presentar. Tenemos con nosotros aquí al profesor Daniel Riquelme Uribe. El profesor Daniel es licenciado en Educación y magíster en Neurociencia. Además, es fundador y director general del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Aplicae, ¿no es cierto? Que desde el año 2014 desarrolla proyectos de investigación y desarrollo en áreas de educación y salud en Latinoamérica, tanto en Perú, El Salvador y, por supuesto, en nuestro país, Chile. Podríamos estar todo el capítulo hablando sobre la experiencia de nuestro tremendo invitado, el profesor Daniel, pero vamos a conversar ya con él, lo vamos a presentar y para que ustedes lo conozcan. Ahí está, ¿cómo está Daniel? Bien, oye, muy agradecido por tu invitación, Daisy, para poder compartir ahí con los niños, los jóvenes y con todas las familias de allá del sector, que tanto amamos. Tengo familiares por ahí cerquita, ¿no? Como contaba, así que muy contento de poder compartir hoy día contigo. Y nosotros también muy contentos de poder tenerte como nuestro gran invitado de este capítulo. Daniel, hoy día vamos a conversar algo súper interesante. Vamos a ver sobre las concepciones erradas del cerebro y la cognición. Así es. Primera pregunta, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Oye, en realidad ahí tenemos como un universo paralelo de cómo entender. Yo quiero aclarar que, de hecho, es un tema bien profundo y si de verdad necesitan más información, nosotros como centro de investigación podemos compartirles más material, ¿no? Para que puedan leer y revisar las familias, los profes, etc. Yo creo que una de las cosas más maravillosas es que el cerebro está diseñado para aprender, ¿no? Y que muchas de las cosas que pensamos supuestamente de cómo funciona no son tan reales, ¿no? Y de hecho, por eso quiero hacer una presentación, ¿no? De algunos de los tópicos en particular para conectarlo con este tema. Así que voy a tomar la libertad de compartir mi pantalla. Claro que sí. Aquí estamos todos atentos. Excelente, y vamos ahí conversando entre medio. Tú me preguntas nomás ahí para que esto sea más dinámico, ¿no? Y voy a esconder mi camarita para que no se esconda, no aparezcamos. Entonces, solo por lo que tú mencionabas, ¿no? Solo algunos alcances por la presentación. A mí en particular me interesa mucho lo de los mitos, porque cuando tú ves el funcionamiento del cerebro hay muchos mitos de cómo este funciona, ¿no? Y como les mencionaba, si ustedes necesitan más información, puede escribirnos. Nosotros actualmente tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Adventista de Chile, que queda ahí, es la universidad regional, ¿no? De la región de Ñuble, por si necesitan más información. Y además colaboro con un laboratorio de neurociencia en Perú, que es el LabNeuro, que también tenemos harto contenido en ese sentido como centro de investigación para compartirlo. Y yo quiero un poco 3 ideas principales, creo yo, que son buenas desde la perspectiva de cómo funciona el cerebro. Lo peligroso es que actualmente hay muchas personas pseudoexpertos que hablan de cosas que mejoran el aprendizaje, ¿no? Y muchas de esas personas dicen que ellos tienen evidencias neurocientíficas de cómo funciona el cerebro. Y lo peligroso de esto es que en realidad mucha de esta gente no tiene idea, ¿no? Así coloquialmente te lo puedo decir. No tiene idea de cómo rayos funciona el cerebro. Y eso implica que empieza a etiquetar a los niños y a los adultos, ¿no? Con cosas raras. Lo que más nos preocupa como centro es que esto genera un impacto nocivo sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional de las personas. Porque no es, si tú no sabes cómo funciona algo, termináis etiquetando cosas extrañas, ¿no? Cosas raras, trastornos tal vez, o uno mismo cree que no puede hacer cosas, ¿no? De hecho, en este esquemita, aquí aparecen 3 cosas que son supuestamente ciertas, ¿no? Supuestamente ciertas. Por ejemplo, es lo que siempre nos han metido en la cabeza, Daniel. Así es como... Por eso te decía que es súper relevante en relación a cómo funciona el cerebro. Entonces, supuestamente, lo que dicen los pseudoexpertos, ¿no? Claro. Es que el cerebro funciona de esta manera, que parece que usamos solo el 10%, es muy famoso ese concepto, sí. Que aprendemos como visuales, auditivo, kinestésico. De hecho, eso está metido a través de las leyes del Ministerio de Educación, por si acaso. Y por último, que supuestamente algunos son cerebro izquierdo y otros son cerebro derecho. Entonces, hay una dicotomía de eso, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué has escuchado? Es que, a ver,
esto es algo que uno ha crecido en Ajá. base a estas cosas. De hecho, yo trabajo con niños igual en Ajá. otra área. Y, por ejemplo, decimos ya, hay niños que aprenden de forma visual, otros Ujú. con auditiva, con movimiento. Entonces, es algo que uno ya lo tiene como súper integrado. O que esto de que solo usamos el 10% del cerebro, o que los analíticos son del lado izquierdo, los creativos del lado derecho. O sea, es como que está súper metido en nuestra mente, en todo lo que nosotros somos. Entonces, bueno, yo soy un neuroaficionado, ¿ah? No soy un neuroexperto, quiero aclararlo, ¿no? Trabajamos harto en investigación y todo, pero claro, eso es lo llamativo. No tenemos idea por qué en algún momento la gente empezó bueno, sabemos por qué se empezó a difundir y quiero aclararlo. Estos conceptos se empezaron a difundir en una etapa de la historia que se llamó la década del cerebro, que fue entre el año 90 y el 2000, y donde empresas empezaron a crear materiales y recursos, porque Estados Unidos metió todo su capital de investigación en tratar de descubrir por qué se enfermaba el cerebro. De hecho, cambió toda la plata de la carrera espacial a entender cómo funciona el cerebro. A la fecha no entendemos mucho, de hecho. No entendemos mucho. Por eso es importante como transferírselo a la comunidad un poco lo que ustedes hacen. Porque de partida, no sé, el concepto de solo usamos el 10% del cerebro es totalmente falso. Entonces, pum, ahí se nos cae un argumento que la gente usa muchas veces. El otro de que es muy famoso, como tú mencionabas, ¿no? De hecho, algunos nos etiquetaron con eso, así, no, si tú eres visual, oye, tú eres auditivo. Bueno, Exacto. resulta que es totalmente falso. Cuando tú veis funcionar el cerebro en realidad, no ves ese mecanismo de ingresar el aprendizaje. De hecho, en algún momento podemos hacer otra actividad, ¿no? Donde yo cuente cómo rayos funciona el aprendizaje, porque ahí te aclara la perspectiva, pero eso es falso. Y el tema es que está instalado como ley, como política, y muchos niños creen que son kinestésicos. De hecho, hay capacitaciones, yo al menos participé en capacitaciones de cómo enseñarle a los niños que son, que aprenden de forma auditiva, de forma kinestésica. Puedes pedir que te devuelvan tu dinero. Sí, sí. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros como centro de investigación, como equipo de trabajo? Es que por favor vamos sacando estos comentarios, estas perspectivas del lenguaje, de cómo hablamos a los niños y más importante, cómo nos pensamos nosotros mismos. Porque el proceso de aprendizaje es mucho más eficiente de lo que nosotros creemos. No se puede etiquetar. Y de hecho este último es más brutal todavía porque también es falso. Y hay gente que estudió su carrera o define una profesión o un oficio, dice, no, yo voy a trabajar en esto porque solo puedo hacer esto porque me dijeron en el colegio o me dijo alguien o mi padre me dijo, etcétera. No es tan así. No es tan así. Por eso quería hacer esa concepción. ¿Por qué razón? De partida, porque el estudio del sistema nervioso es bien particular. Voy a achicar aquí para que no se vea en la grabación. ¿Sí? Pero de partida, quien estudia cómo funciona el cerebro es la neurociencia y es un área del conocimiento que estudia cómo rayos funciona el sistema nervioso. Es muy difícil de entender, de hecho, no sabemos mucho todavía. Eso es lo controversial, ¿no? O lo contradictorio, que alguien te diga, sí, yo sé cómo hacer estas cosas, ¿no? O yo creo que tú aprendes de esta manera y todavía no tenemos idea cómo funciona, no tenemos idea cómo funciona el pensamiento humano, las emociones, comportamientos. Como para graficárselo a los niños y a la familia que están escuchando, el cerebro viene a ser como un gran rompecabezas, Muy Tiene complejo. muchas piezas, y que, claro, el truco para armar un rompecabezas es que tú sepas cuáles son los límites y ahí puedes empezar a llenar. Y lo otro, que tengas la tapa, ¿cierto? Que la tapita de la caja te muestra el diseño. Entonces, por aquí voy. Entonces la mejor analogía es, tenemos un rompecabezas que no tiene límite, no tenemos idea cuáles son las piezas límite y no tenemos tapa para poder contrastar. Entonces lo que sabemos son poquitas piezas. Cuando tú juntáis 3 o 4 piezas en el rompecabezas y decís, sí, esto parece que va aquí. Eso es lo que sabemos de las emociones, del comportamiento. En realidad sabemos poquito. Y mucho de lo que sabemos son mitos, ¿no? De hecho, los mitos están etiquetados hace muchos años, no es ahora último. En ese sentido, la OCDE ya en 2002 sacó un libro que se los podemos compartir si alguien necesita leerlo, es un libro que está en español, que habla de que de alguna manera es una deformación deliberada, no es
lo que quieren es venderte algo, es un curso, una asesoría. Lo dañino que nos preocupa es que eso genera una etiqueta en el estudiante. Eso es lo peligroso. Y de hecho también sabemos que los neuromitos, como expone un autor que es Sala del 2008, un trabajo muy viejo pero él lo menciona súper claro, como es una sobresimplificación o una sobreinterpretación de temas que son, por ejemplo, la mayoría de los temas son en modelos animales. Ahí tenían algún impacto, efecto, pero no en humanos. No en humanos. Ahí es donde se genera esta controversia, ¿no? ¿Cómo, Daniel, qué tipo o cómo ustedes llegan a esta conclusión, por ejemplo, de los mitos que vimos recién, que solo usamos el 10% del cerebro? ¿Cómo llegan a eso? Sí, en realidad tenemos un modelo explicativo, ¿sí? Pero yo solo quiero mostrarte algo porque creo que también va a ser relevante que la gente lo vea. Porque muchos de estos mitos que están instalados, ¿no? Tienen una instalación que también es como sistémica, muy llamativo. Entonces, te voy a poner una imagen de una película, entonces tú me tenés que decir qué es. Y ahí la gente en la casa puede mirar, sí, claro, mira. Sí, voy a hacer una prueba en vivo, ¿sí? No podemos hacerla en vivo, ¿no? Pero ahí la familia puede decir, bueno, ¿vi o no vi esta película? Mira, pon atención un segundo. Digamos, yo le voy a apagar el audio porque no es necesario. Entonces, no sé si reconoce esta película. Sin audio, sin nada, es como que tenés que escuchar, a ver si ves los personajes y te das cuenta cuál es. Ese es Morgan Freeman, sí, ok, sí. ¿Qué película es? ¿La has visto? Más de alguien la ha visto, estoy seguro. Mira, esta película se llama Lucy. Es una película americana que habla de que esta mujer, ¿cierto?, solo usaba el 10% de su cerebro y comienza a, de alguna manera, a consumir una droga experimental que le ayuda a mejorar su 10% del cerebro. Entonces, cuando empieza a subir, mira, fíjate, tiene la capacidad de controlar el tiempo, los dispositivos, etc., ¿no? Entonces, lo loco de esto, que es lo que nos llama mucho la atención, es que mucha gente cree que Morgan Freeman es un neurocientífico, porque en la película él es un neurocientífico y cuenta que él sabe que sus estudios muestran que solo usamos el 10% del cerebro y si logramos subir el porcentaje, vamos a hacer cosas maravillosas como levitar y todo. De hecho, en la película ella termina convirtiéndose en una computadora. Eso es lo loco, las computadoras son lo más tonto que hay, porque no hacen cosas solas. Tú tienes que meterle códigos para funcionar, ¿no? Y de hecho, lo más llamativo es que la gente de verdad cree que Morgan Freeman es neurocientífico. De hecho, en la televisión, tú ves de repente programas donde la gente dice, sí, pues 10%, porque en la película tanto salió esto y es... Claro. No, es muy llamativo. De hecho, imagínate, si uno creyera eso, Morgan Freeman un par de películas antes era Dios. ¿Cachai? Sí. Era todopoderoso. Entonces, como uno tiene que entender que en las películas, en el YouTube, en el Facebook, no hay evidencia científica. Lo que la gente postea ahí o dice en televisión, yo creo que en el 99,9% de las veces no tiene que ver con la realidad y por eso esos mitos están súper instalados, ¿no? Claro. De hecho, en el mundo están súper instalados. Y por tu pregunta, ¿no? Lo que sí, bueno, ¿y cómo yo limpio los mitos y cómo me doy cuenta que estoy equivocado? Solo les quiero mostrar un modelito que tenemos. Uno, que de alguna manera la cognición humana, las funciones cognitivas son súper complejas. O sea, observar algo, ¿no? Cantar, expresar una emoción, leer, hablar, son mecanismos súper elegantes que están diseñados e instalados solo en el cerebro humano. Hay cosas que tú ves que solo están en el cerebro humano. Comparativamente no puedes, no puedes usar un mono, no puedes usar un perro para ver ciertas funciones cognitivas vitales, como por ejemplo leer. Los perros no leen, ¿no? Los gatos no hablan. ¿Sí? ¿Tienen un mecanismo de comunicación? Sí, lo tienen. Pero no tienen el de nosotros y el nivel de diseño que tiene nuestro circuito, porque esos circuitos está diseñado así. De hecho, en realidad, como que uno podría llegar a decir y a cuestionar que en realidad no es que nos enseñen a leer, ¿no? Es que los profesores nos ayudan a esto ya es más como fino, ¿no? A hilar más fino, pero el profesor hace una secuencia de pasos para que tú trates de ir aprendiendo, ¿no? Pero en realidad tu cerebro está cableado para leer. Entonces en algún momento tú vas a leer. Eso es lo maravilloso, ¿no? Tú hablas, ¿no?
Y de hecho, incluso en condiciones extremas de alguna condición patológica, neurológica, tú logras llegar a algunos niveles. Y eso pasa específicamente porque uno tiene algunos mecanismos que son así súper elegantes, neurobiológicos y fisiológicos, que se simplifican en que tus genes son capaces de hacer funcionar a tus neuronas para cumplir la tarea para la cual están diseñadas. Eso es maravilloso. Entonces, cuando tú te vayas ahí, si tú solo tuvieras que escoger el 10% de tus neuronas, tendrías un problema gravísimo, gravísimo. No podríamos pensar, no podríamos funcionar, con suerte podríamos respirar. Entonces ahí hay una variable. Y además que estas neuronas están en relación a circuitos, ¿no? Porque la vía visual es un circuito que termina en una zona de la corteza, ¿cachai? Y que eso tiene que ver con mecanismos súper elegantes de funcionamiento cerebral, no es como tan rápido. Eso es como una sola parte, o sea, tú solo puedes ver el funcionamiento cognitivo desde la función de las neuronas y cómo las neuronas funcionan y hacen funcionar el sistema, ¿no? Y yo solo puse 2 videitos para mostrar eso, pero no sé si tenía algún comentario eso, porque es súper llamativo, o sea, es como cuando tú solo estudias esos 3 grandes niveles de investigación de qué pasa con las neuronas, con los genes y con los circuitos, ¿no? Ya entendís cómo funciona un poquito el sistema y ya se caen varios mitos. O sea, ahí se caen los estilos de aprendizaje con esta parte, ¿no? Claro que sí. Ahí hay un mito también, Daniel, sobre las neuronas. Uh-huh. ¿Las neuronas se mueren o no se mueren? Ese es como un mito súper potente. De hecho, técnicamente nosotros nacemos con una cantidad de neuronas que se va desarrollando en el tiempo, de hecho, desde la concepción, esto es maravilloso, desde el momento de la concepción, es como media información genética de una célula del papá y media información genética de la célula de la mamá se juntan y conforman una sola célula que se multiplica muchísimas veces para formar un ser humano completo. Ese es como el milagro de la vida, que se codifica desde el segundo cero, de ahí nace la vida, ¿no? Independiente de que otra gente que no entiende biología celular y molecular tenga otros postulados, pero biológicamente el segundo cero, ¿no? Claro. Porque de ahí se configura una capa de células que forma las células del sistema nervioso, que son las neuronas y las glías. Entonces, cuando tú vas mirando, hay una producción máxima de neuronas y glías desde ese momento de concepción hasta que uno se muere. O sea, constantemente en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, hay una forma de muerte y de reproducción de nuevas neuronas. De hecho, tenemos zonas del cerebro y zonas del sistema nervioso que tienen unas células que son no diferenciadas, que son como una célula tipo y que bajo ciertas condiciones se transforman en neuronas. De hecho, hay varias cosas del estilo de vida que ayudan a cuidar esas células que se llaman células troncales neurales y a generar neurogénesis, que es el concepto, que es un concepto antiguísimo. A mí me sorprende que todavía en Chile no, con toda la evidencia científica que hay y la neurociencia de primera línea que hay en Chile, mucha gente todavía piensa, no, si en realidad se te mueren las neuronas. Sí se mueren, pero tú mantienes un pool de producción de neuronas y eso está muy asociado al estilo de vida. Ok. Excelente, Daniel. Sí. Entonces, eso es como trascendental, sobre todo porque, te voy a mostrar ahí, nuestras neuronitas funcionan de una manera bien, bien particular, ¿no? Su actividad está dada por, que esto es lo maravilloso, es por actividad eléctrica. El cerebro humano lo que hace, si podemos simplificarlo, es transformar toda la experiencia humana en actividad eléctrica, en pulsos eléctricos. Y eso lo hacen todos los niños, todos los seres humanos, como naturalmente. Entonces cada vez que vemos, cada vez que leemos algo, cada vez que hablamos, en realidad cambia la densidad de actividad eléctrica de nuestro cerebro. De hecho, nuestro cerebro nunca se apaga. Y eso se comunica entre sí a través de un mecanismo súper elegante que se llama sinapsis, que los niños lo deben haber estudiado en el colegio. Y que es que la actividad eléctrica se genera la liberación de un mensajero químico, que se llama neurotransmisor. ¿Por qué me gusta mostrar esto? Porque aquí es donde actúan varias de las drogas que la gente consume, ¿no? Que tiene efectos nocivos acá, el alcohol, la marihuana. Pues gente piensa que la marihuana, por ser una planta verde, es saludable. No, actúa en este nivel y altera este mecanismo, circuito de transmisión de la información en el cerebro, al igual que el alcohol y al igual que varios fármacos.
Por eso no hay que tomar fármacos no recetados. Y ese funcionamiento está en un modelo de trabajo mucho más elegante, ¿cierto? Como te decía. Porque ese modelo ¿Estas drogas o fármacos afectan este funcionamiento, entre comillas, normal de las neuronas? En realidad sí. O sea, por ejemplo, el alcohol altera el funcionamiento normal, sobre todo el exceso de consumo altera el funcionamiento normal. En la niñez, en la infancia, en la juventud, el consumo de alcohol es gravísimo por eso. Lo mismo que la marihuana altera la comunicación neuronal e incluso daña estructuras cerebrales. Eso es lo otro que pasa con estas drogas. No solo causan modificación del funcionamiento, sino que dañan las estructuras. Hay estudios bien potentes, ¿no? Hay uno que me leí hace mucho tiempo atrás que, no sé, dañaba la corteza cerebral prefrontal, que es la que está hacia adelante, ¿no? Y que tiene que ver con la toma de decisiones, con la motivación, con la regulación de la conducta. Se pierde un par de milímetros por un consumo recreativo de marihuana de 6 meses. Ni siquiera un consumo adicto, ¿no? Un adicto, sino que alguien que consume de vez en cuando durante 6 meses. Si tú lo comparas con personas que no consumen nada, ellos tienen una corteza más pequeñita en la zona que tiene que ver con razonamiento, con toma de decisiones. Ahí también hay otro mito de que no, si la marihuana no hace nada porque es una planta verde. Todo tiene un efecto en realidad en ese sentido. Ahora, lo complicado de eso es que ese sistema de alguna manera también está supeditado a la otra área de funcionamiento que en simultáneo te hace funcionar los núcleos y las cortezas. Entonces, por eso, por ejemplo, el ejemplo de la droga, cuando tú matas neuronas, es difícil verlo en un ser humano, pero tú ves que se le achican áreas del cerebro, ¿no? Como la corteza, los núcleos. Entonces, claro, en realidad la función cognitiva de un ser humano es súper elegante, muy profundo su funcionamiento. Y muchos de estos mitos no están asociados con cómo de verdad funciona el cerebro. Eso es lo más delicado, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú ves funcionar el cerebro, que es una resonancia magnética funcional, así más o menos funciona el cerebro, que si tú te fijas, se van prendiendo y apagando zonas en distintos colores. Sí. ¿No? Eso quiere decir que el cerebro, áreas del cerebro se van prendiendo y apagando, depende de la tarea que se está pidiendo. Y el tema es que actualmente no tenemos ninguna tecnología que vea ese funcionamiento en tiempo real. Pues las neuronas funcionan en milisegundos y nosotros entendemos segundos. Las máquinas no entienden milisegundos para poder mirar eso en tiempo real. Uh-huh. Pues igual es como súper elegante el proceso. Y en el funcionamiento de núcleos, solo para hacerte una explicación, por ejemplo, con respecto a la lectura, por ejemplo, acá hay un ejemplo de cómo producimos la comprensión del lenguaje. Entonces hay un par de áreas del lenguaje que son Broca y Wernicke. Por ejemplo, aquí está la corteza auditiva, Broca y Wernicke. Entonces cuando tú escuchas un sonido de una palabra, ¿no? Yeah. Se activa la corteza, esta zona lo codifica como palabra, y esa palabra, ¿cierto?, se transforma en grafemas que entendemos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo una palabra, se transforma en grafema, se codifica acá, y después pasa al giro angular, y después se va a Broca, y después de Broca al área motora para que se pueda decir. O sea, imagínate, para poder decir una palabra, hay como 4, 5, 6 áreas del cerebro que funcionan en tiempo real sin que uno se dé cuenta, ¿no? Y es como quisiera, así como, a ver, la palabra se dice así. De hecho, te permite estas áreas determinar el lenguaje hablado, el lenguaje leído, ¿no? Las letras, pero también el lenguaje señas. O sea, es como mismo circuito, mismo sistema, así de elegante. Entonces, es como mucho más elegante. A mí lo que me llama la atención es por qué aún todavía siguen persistiendo los neuromitos. Porque la información no llega, no baja. Quizás puede ser eso, ¿no? Falta un poco de que esta información llegue a todas partes, a todos. Sí, yo creo que sí, hay una barrera del idioma y una barrera de la... Nosotros somos bien críticos en ese sentido, de la falta de que las universidades se dediquen a investigar. Muchas claro. No se están dedicando. Entonces, claro, la barrera... De hecho, yo te traje algunos de nuestros resultados para poder compartirlos de eso, ¿no? Porque claro, a nosotros nos llama mucho la atención por qué siguen persistiendo los neuromitos. Nuestro cerebro es maravilloso, ¿eh? Es un órgano increíble, muy complejo,
ustedes que llevan años investigando, y yo creo que eso va a ser, no sé, imposible como llegar a descubrir la totalidad del funcionamiento del cerebro, ¿verdad? Otro de los mitos que la verdad ha llegado a estar muy, muy instaurado en nuestras vidas, es que a medida que vamos cumpliendo años, este cerebro, este órgano se va envejeciendo, va perdiendo su, ¿cómo se dice? Su forma de trabajar, a lo mejor, no sé. ¿Es verdad o no esto, Daniel? Porque sin duda hay muchos vecinos de nuestra comuna que nos están viendo, nos están escuchando, y ya cuando uno va entrando en años, los adultos mayores, inclusive, es como que ya uno se mete en la cabeza de que ya no voy a servir para mucho, ya no voy a funcionar muy bien. Entonces, realmente afecta más allá de lo que uno podría esperar al traer estos mitos a nuestras vidas. Sí, yo creo que dos cosas por lo que menciona. O sea, muy fuerte el mensaje de que el cerebro tiene una capacidad plástica, o sea, una capacidad de cambio constante, que no tiene una fecha de caducidad. No somos como un yogur, ¿no? Que ya, sí, dura 4 días y se acabó. No, en realidad, y sobre todo en el envejecimiento, hay muchos estudios que muestran que estimulando correctamente, uno como ser humano estimulándose correctamente, principalmente con horas de sueño adecuadas, con alimentación adecuada, con ejercicio físico, con juego, con regulación emocional, son cosas como con lectura, con tocar instrumentos, con compartir con otros. El cerebro, independiente que esté en envejecimiento, mantiene su funcionalidad y mantiene sus capacidades, salvo que ya tenga una condición de accidente vascular y todo, que incluso, o enfermedad neurodegenerativa, que incluso se sabe que en esa condición donde tú tienes un cerebro en autodestrucción o con daño, aún así el estimular favorece la plasticidad del cerebro. Entonces, ahí para todos los adultos mayores, no es que su cerebro se dañó, al contrario, lo que pasa con el cerebro es que se pone flojo. Eso sí, de hecho, es súper negligente. Si nosotros, por ejemplo, si usted dedica toda su vida a ver televisión, créame que su cerebro no se va a mantener activo ni cambiante, que es distinto que usted toque un instrumento, lea, escriba, dibuje, pinte, converse con los amigos y las amigas. Ese tipo de cosas sí ayuda, sí ayuda. Y ese también es un mito tremendo. De hecho, el proceso que mencionabas hace un ratito de neurogénesis está en la etapa de envejecimiento sin ningún problema. Está presente. Sí, a mí solo me gustaría, como para cerrar, por el tiempo, no sé que hay un tiempo limitado, es contarle y romper los 3 mitos que presentamos al inicio. Y insisto, ojalá que si tienen preguntas nos puedan ayudar, ¿no? Nos puedan compartir. Nosotros encantados de hablar de eso. De hecho, nosotros tenemos esta perspectiva. Hemos trabajado con uno de los científicos del mundo, que es Paul Howard Jones, que él está en la Universidad de Bristol trabajando, y él nos ha compartido sus resultados de esos 3 mitos. Por ejemplo, acá hay un estudio que está publicado en una muy buena revista, el 2012, que muestra, por ejemplo, que profesores de Reino Unido y de Holanda igual creen en los estilos de aprendizaje, casi un 90%, en la dominancia hemisférica, casi un 90%, y en el 10%. O sea, son mitos de partida. Si usted lo tiene, está bien, no se preocupe. Si hay otra gente que también piensa esto. Sí, y su último gran estudio, que lo publica el 2014 en una de las mejores revistas de neurociencia, que es Nature Review Neuroscience, tiene la misma frecuencia, pero aquí sumó además profesores de Turquía, de Grecia y de China. Y a nosotros se nos ocurrió una hipótesis ahí, que esto era como, ¿no serán los idiomas una limitante que no podemos leer en inglés, tal vez, los latinos? Y si tenemos los mismos mitos, así que lo que hicimos fue un estudio chiquitito, donde nuestra teoría era que, claro, la última evidencia está en inglés, son entrenamientos desactualizados, ¿no? Cuesta acceder a una revista científica. Y nuestra pregunta fue, bueno, ¿y si tomamos educadores bilingües de todo el mundo? ¿Qué tendrán estas concepciones erradas que tenemos nosotros, los que no leemos tal vez en inglés? Y de hecho lo que hicimos fue usar el mismo instrumento de Howard Jones, le pedimos la autorización y tomamos la data, lo voy a mostrar ahí, la data en 18 países, en 37 instituciones educativas del mundo y casi 400 educadores. Es igual un estudio súper robusto. Ahora, ¿cuál era mi hipótesis y la del equipo? Es que ellos iban a tener menos mitos, obvio, porque leen en inglés, ¿no? Entonces, mira los resultados, y esto es lo terrible. Y lo otro importante, eran personas con harta experiencia, 42 años de trabajo y 16 años de experiencia como educadores. O sea,
igual tenían una buena experiencia, no era cualquier persona la que estaba experimentando. Entonces, estos son los resultados. Mira, de partida, los resultados son muy similares a los que conversamos al inicio, muy similares. Fíjate que el 10% del cerebro, casi el 40% de esos profesores muy entrenados y que leen en inglés siguen creyendo en el 10% del cerebro. Así que estamos como perdonados si nosotros lo creíamos. No nos podemos sentir tan mal. No nos podemos sentir tan mal. ¿Y cómo se rompe el mito? ¿Cómo se rompe el mito? Y se lo aclaro a todas las personas que están escuchando. Este mito nace en 1929. Eso es lo más loco. Y nace porque un científico estaba pegándole shock eléctrico al cerebro a un ratón. Eso era el experimento. Estaba rompiendo con... Los científicos siempre hacemos eso, para entender las cosas las rompemos. Entonces, estaba como tratando de romperle el cerebro y decía, a ver, con la mitad del cerebro funciona ya bien, con un cuarto del cerebro funciona ya bien. Y hasta que llegó como, uy, sí, en realidad con ese porcentaje igual sigue funcionando el ratón. El ratón. Y fíjate, de ahí nace el mito. Y claro, cuando tú ves estudios de neuroimagen como el que mostramos recién, el videíto, ¿no? O sea, cualquier actividad te provoca una tormenta de actividad cerebral. O sea, ahí moriría el mito. Cuando tú ves con alta tecnología el funcionamiento, jamás te funciona solo el 10%. De hecho, si solo usáramos el 10%, necesitaríamos elegir el centro que controla nuestras funciones vitales, como la respiración, como la función cardíaca, porque si no nos moriríamos. El otro resultado loco es el de la dominancia hemisférica, que aquí casi el 64%, de hecho, creía que los niños son, y él mismo es cerebro izquierdo y derecho. Y este mito es muy loco, porque es más viejo, es de 1844. Cáchate. Un tipo publica un estudio sobre la dualidad de la mente, y ese estudio lo usa un escritor que se llama Robert Louis Stevenson, quien escribió una novela muy famosa que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que la versión ahora actual sería como los Avengers, sería como el Dr. Bruce Banner y Hulk, ¿no? Ahí sería esta doble personalidad que en algún momento se transforma en gigante y otra es súper inteligente, etc. Claro, de ahí viene el mito de este cerebro como primitivo, emocional, y el otro cerebro como calculador y todo. Y claro, cuando tú ves, vuelvo a repetir, esta resonancia magnética funcional, que es la mejor tecnología disponible, no se ve eso por ningún lado. No veis que se prende la mitad del cerebro, se prende todo tu cerebro. Eso es lo loco. Claro, y el último mito es el de los estilos de aprendizaje. Quiero ser sincero, el que más odiamos en nuestro centro, y somos muy enfáticos en que hay que destruirlo, porque esto etiqueta a niños, etiqueta a personas. Hay gente que llega a la universidad a estudiar, no sé, educación física, porque le dijeron que era kinestésico. Sí. Y no existe el mito. De hecho, cuando tú te mueves, tú no estás metiendo información a tu cerebro, tú estás sacando una respuesta de tu cerebro hacia afuera, como cuando tú escribes. Cuando tú escribes, tú estás sacando la respuesta, ¿no? No estás metiendo datos, estás sacando datos. Ahí se muere el mito, pero tenemos una cosa muy loca. Mira, lo más loco, y para todos los que están escuchando, es que en realidad, según ellos, este grupo que piensa que esto es así, existen 61 tipos diferentes de estilos de aprendizaje, no solo 3. O sea, si tú en tu sala de estudiantes tenés 45, te faltan alumnos. No tenés todos los estilos de aprendizaje ahí mismo. Claro, eso destruye la metodología. Y bueno, como somos bien odiosos, sí en ese sentido como centro tenemos mucho acceso a evidencia científica de primera línea, que no es la que tú encontrás en Google, ¿no? Sino que en bases de datos de alta precisión, ¿no? Del mundo. Solo hemos encontrado, hasta el momento, porque sé que pues, sí podemos volver a encontrar, ¿no? Pero solo hemos encontrado un trabajo científico de alta calidad. Yeah. Y ese trabajo compiló solo 10 artículos, y lo que decía los autores, que son Alsken y Loras, que les llamaba mucho la atención que esto estuviera instalado en todo el mundo, pero que hubiera pocos estudios, pocas experiencias con estudiantes. Y el resultado de su estudio es el siguiente. Yo lo voy a leer porque a nosotros nos voló la cabeza cuando lo leímos. Dice: el patrón de resultados claramente se inclina hacia mostrar que adaptar la enseñanza o la instrucción a los estilos de aprendizaje específicos de modalidad preferidos, o sea, si tú eres visual o si tú eres kinestésico, yo te hago una clase para visual, para kinestésico, para auditivo. Dice, el resultado no tiene efecto en el resultado o la tasa de aprendizaje. Eso, o sea, esto está publicado en el 2018, no es tan viejo, ¿no? Igual es viejo, pero no tanto. Y dice que no tiene ninguna... Hicieron un estudio de análisis profundo, estadístico, y no tenía resultado.
Y aunque ustedes no lo crean, en este momento estos serían algunos de los mitos que sabemos que están vigentes. O sea, el 10% del cerebro, la dominancia hemisférica, los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, no tienen evidencia. La inteligencia emocional es como que uno es inteligente emocionalmente y otro es tonto emocionalmente. Para nada, o sea, el panorama es que existen emociones y las emociones funcionan en base a la demanda. La programación neurolingüística, periodos críticos, ambiente enriquecido, hay muchos autores que hablan de esto y que definitivamente son de talla mundial, ¿no? Sí, claro, es que eso es lo que causamos, es un problema que causa nuestro centro de investigación, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla un poco para que podamos cerrar la conversación, ¿no? Porque sé que tenemos un tiempo acotado, ¿no? Ha sido demasiada información. La verdad, lamento mucho que el tiempo se nos esté acabando, pero y hay muchas preguntas y yo estoy segura que los que nos están viendo, nuestros vecinos están, pero como que nos va a estallar la cabeza. Nos has dejado en shock. Traté de hacer una síntesis, es que es como el viejo truco, así me vuelven a invitar. Traté de hacer una síntesis, pero de verdad, uno podría hablar, o sea, cuando uno se pone a estudiar el cerebro de partida, entendemos cómo funcionamos y eso de verdad nos da una posibilidad muy grande. O sea, yo invito a las familias que ojalá puedan conocer un poquito más de esto, porque le van a sacar mucha carga a sus hijos en el contexto educativo, porque hay errores graves que causan sobreestrés, demasiada demanda, y en realidad el cerebro no funciona así, imagínate, no funciona así. Es que todos estos mitos traen consecuencias terribles que han afectado a muchas generaciones inclusive. Muchos niños, muchos jóvenes, como tú decías, han elegido a lo mejor la carrera equivocada pensando que, claro, llevándose por ese análisis, ¿no es cierto? La verdad hay mucha información que nos gustaría, en lo posible, sabemos que tu tiempo es súper acotado. Nos costó harto lograr esta reunión. Nos pudieras volver a acompañar en un próximo capítulo, cuando tú tengas tiempo, para poder seguir conversando, porque de verdad que es súper interesante lo que hoy hemos visto. Sí, así que de verdad que muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros en este capítulo. Sí, encantado de poder volver a participar y vuelvo a repetir que vamos a dejar las redes sociales y los datos de nuestro centro por si necesitan más información al respecto, y encantado de apoyarle en algún otro momento, ¿no? Claro que sí, estoy segura que nos van a llegar mensajes que los vamos a necesitar, Daniel, así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar en Conversemos de la Vida, con nuestros vecinos de la comuna de Cabrero, con nuestros estudiantes, con nuestros apoderados, y estamos seguros que esto va a ser muy enriquecedor para todos ellos. Así que muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, queridos amigos, ya hemos llegado al final de este capítulo, muy interesante, se nos pasó volando la hora. Agradecemos a todos ustedes por su compañía y esperamos, por supuesto, tenerles en un próximo capítulo de Conversemos de la Vida. Que estén todos muy bien. Adiós. Chao.